Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara y que llegamos a varias ciudades de México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Hace unos días le veníamos contando ya sobre algunos repuntes en el número de casos, particularmente en algunos países de Europa y también de Asia. En este sentido, comenzamos a revisar cuáles eran las causas de estos incrementos y encontramos como un denominador la variante Delta. Al parecer, de nueva cuenta, esta variante está haciendo de las suyas en algunos países y está provocando estos incrementos. Vamos a hablar precisamente de las variaciones del virus original SARS-CoV-2. La mayoría de estas mutaciones del virus están vinculadas a países, por ejemplo, en Reino Unido, donde están siendo particularmente monitoreadas. Además, se realiza un trabajo funcional para probar si los anticuerpos pueden reconocerlo menos, según un especialista en este país. En España, confirman casos de la variante Delta Plus del COVID-19. Cada día empeoran los indicadores epidémicos. Las autoridades alertan sobre riesgos de rebrotes. En Estados Unidos lanzan un programa piloto en el Aeropuerto Internacional de San Francisco para detectar a tiempo y en tiempo real nuevas variantes del virus del SARS-CoV-2. El Fondo Monetario Internacional advierte que la amenaza de nuevas variantes de coronavirus y un resurgimiento de una nueva ola de la pandemia representarían un riesgo para las perspectivas de crecimiento en el corto y mediano plazo. Esta información y mucho más la tendremos a detalle en la próxima hora. Mientras tanto, vayamos a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud, con nuestra compañera Verónica López para que nos presente el informe más reciente de este organismo. Verónica, te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La pandemia retrocede, pero seguimos sumando casos y fallecimientos. En total, más de 243 millones de personas se han contagiado y de ellas 4,9 millones han fallecido. La vacunación avanza con 6.700 millones de dosis administradas. Y no es una cuestión de número, sino de desigualdad en el reparto, lo que preocupa a la Organización Mundial de la Salud, que mantiene el objetivo de tener vacunada al 40% de la población a finales de este año. La organización ve una oportunidad en la cumbre del G20 que se celebra esta semana en Roma y ha mandado un mensaje para reclamar un cambio radical en la economía que ponga la salud en el centro de la política. La pandemia ha mostrado las graves desigualdades de acceso a la salud según los expertos de la OMS. Han puesto como ejemplo la tasa de vacunas administradas en los países ricos, 133 por cada 100 habitantes, mientras que en las naciones pobres se reduce a 4 por cada 100 habitantes. Por ello, el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha manifestado que la financiación de los sistemas sanitarios debe modificarse radicalmente para proteger y promover la salud de todos. La situación sigue siendo crítica en los países del este de Europa. Rusia marca un nuevo récord de fallecidos en el último día, 1.106, y más de 36.000 nuevos contagios. También Ucrania registra un nuevo máximo diario con 734 muertos. Y lo mismo ocurre en Bulgaria, con el mayor número de muertos y contagios desde el inicio de la pandemia. El país balcánico tiene el menor índice de vacunación de la Unión Europea, con el 24% de la población. Por todo ello, el gobierno estudia imponer toques de queda a los no vacunados, como ya ha aplicado Rumanía. La India, sin embargo, anota 12.000 infecciones en el último día. Es el número más bajo desde febrero, después de que el gigante asiático se convirtiese en el epicentro de la pandemia en mayo. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia.
Muchas gracias, Verónica, por esta información. Y mira, le contábamos ya sobre la variante Delta Plus que se ha hecho presente ya en varios países. En Reino Unido particularmente la están monitoreando. Hasta ahora se han detectado casos, pero fuera de estas regiones más urbanizadas. La mayoría de las mutaciones del virus que causa COVID-19 han surgido de forma independiente, muchas veces en cepas no relacionadas. El profesor François Balloux, profesor de Biología en Sistemas Computacionales y director del Instituto de Genética de la University College London, explicó que el sublinaje AW4.2 está siendo monitoreado de cerca en el Reino Unido y en otros lugares y que sigue siendo raro fuera del Reino Unido. El académico detalló que hasta ahora solo se han detectado 3 casos en los Estados Unidos. En Dinamarca, el otro país que además del Reino Unido alcanzó una frecuencia del 2%, pero ha disminuido. Además, se está realizando un trabajo funcional para probar si los anticuerpos pueden reconocerlo menos, dijo el especialista del Science Media Center. ¿Podría explicar recientemente el aumento de casos en el Reino Unido? Le cuestionaron al director del Instituto de Genética. Al respecto comentó que como AW.4.2 todavía tiene una frecuencia bastante baja, un aumento del 10% en su transmisibilidad podría haber causado solo una pequeña cantidad de casos adicionales, pero como tal, no ha impulsado el reciente aumento en el número de casos del Reino Unido. Entonces, ¿deberíamos preocuparnos? Explicó que esta no es una situación comparable a la aparición de Alfa y Delta, que eran mucho más transmisibles, 50% más, que cualquier cepa en circulación en este momento, sino que nos enfrentamos a un posible pequeño aumento de la transmisibilidad que no tendría un impacto comparable en la pandemia, informó Elizabeth Ortiz. La vacunación continúa avanzando en varios países y cada vez son más grupos de las diferentes edades que se suman a esta inmunización. En Bolivia, por ejemplo, hay gran entusiasmo porque ha iniciado la vacunación para adolescentes. Cochabamba inició este lunes el proceso de vacunación para jóvenes de 16 y 17 años. En los 2 puntos habilitados, la asistencia ha sido dispar, ya que en uno se registra gran afluencia de padres y jóvenes y en otro la concurrencia ha sido baja. Es el caso del punto de inoculación en la Escuela Técnica de Salud de Cochabamba, en donde la doctora Catherine Arnés se mostró optimista por la gran afluencia en ese lugar. Bueno, recomendarles que pasen, ¿no?, por los puntos de vacunación, ya que de esta manera nosotros podemos protegernos, ¿no?, de lo que es esta enfermedad del COVID. Y a los padres de familia también recomendarles, ¿no?, que puedan acudir trayendo a sus hijos, ¿no?, para protegerse. En cambio, la doctora Andrea Valdivia, del complejo petrolero, consideró que la poca afluencia de menores en ese punto se debe a la falta de información. Tenemos ahorita designadas 1000 vacunas, de las cuales apenas se ha administrado 150, ¿no? Entonces por eso estamos prolongando el horario hasta las 9:30 de la noche para que no haya excusas, ¿no?, del papá, porque como tiene que venir acompañado del papá o la mamá o un tutor, entonces puedan venir en esos horarios. Una joven que acudió a vacunarse en compañía de sus padres dijo que se sentía aliviada. Que al final es una responsabilidad como ciudadanos, ¿no ve? A pensar en el prójimo es también pensar en nosotros en este momento y venir a vacunarnos. Para poder acceder a la vacuna, los jóvenes deben estar acompañados de sus padres y presentar un formulario de consentimiento firmado por sus tutores legales. Según el reporte semanal del Ministerio de Salud de Bolivia, que corresponde del 18 al 24 de octubre, los casos aumentaron un 18%. Bueno, pues ahí lo que está ocurriendo en Bolivia con esta inmunización. Y mire, a 2 años del primer brote del virus SARS-CoV-2 en China, casi 2 años, otra vez miles de personas se mantienen en cuarentena. ¿Cuál es el motivo? Nos lo cuenta Rocío López Fonseca. China identificó 39 nuevos casos de COVID-19 esta semana y más de 100 durante la pasada. La mayoría de estos contagios estaban relacionadas con los movimientos de un grupo de turistas, por lo que miles de personas al norte de China se encuentran confinadas en sus viviendas, mientras las autoridades intentan atajar este brote de COVID-19, justamente a 100 días antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. También restringieron el acceso a lugares turísticos y pidieron a los residentes que limitaran sus movimientos, a menos que fuera necesario, pese a que el transporte público funciona con normalidad. A pesar de que el número de contagios nuevos es bajo con respecto a los países del resto del mundo,
el gobierno chino, que impulsa una política de tolerancia cero hacia el virus, reaccionó rápidamente, imponiendo restricciones y organizando campañas de detección masiva en las regiones afectadas. En Pekín, donde comenzarán los Juegos Olímpicos de Invierno el 4 de febrero del 2022, se aplazó de manera indefinida un maratón previsto el 31 de octubre, en el que iban a participar alrededor de 30,000 corredores. También están restringidos los parques, teatros, cines, museos y otros sitios que están cubiertos al menos el 75% de su capacidad. Los nuevos casos de coronavirus se han detectado en 11 provincias, en su mayoría ubicadas en el norte del país. Las autoridades sanitarias advirtieron que los nuevos brotes podrían surgir a medida que se intensifican las pruebas en los próximos días para combatir el brote, que está relacionado con un grupo de turistas nacionales que viajaron por el país, informó Rocío López Fonseca. Viajamos ahora a Rusia, donde se encuentra nuestra compañera Celine Messenger, corresponsal de la agencia EFE. Te saludamos con gusto, Celine. Cuéntanos qué está ocurriendo en este país. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Rusia atraviesa un periodo realmente complicado en esta pandemia. Cada día hay más nuevos casos de coronavirus y la última jornada ha superado los 37.000 contagios, un nuevo máximo en toda la pandemia. Además, desde comienzos de este mes, Rusia informa casi a diario de récords en la tasa de mortalidad. Entre el jueves y el viernes hubo 1.064 fallecidos, una cifra no visto nunca antes. Si se mide el número de decesos a lo largo de un periodo de 28 días, Rusia es ya el segundo país con más fallecimientos por COVID-19, solo por detrás de Estados Unidos. La situación es tan alarmante que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha decretado una semana de vacaciones retribuidas para los rusos entre el 30 de octubre y el 7 de noviembre para tratar de frenar el avance del coronavirus. Las autoridades atribuyen el incremento de casos a la agresividad de la variante Delta y al inicio de la temporada de gripe, pero reconocen asimismo que mucha culpa tiene la baja tasa de vacunación en el país. En Rusia, que fue el primer país del mundo en registrar una vacuna anti-COVID, como sabes, Belén, solo 47,6 millones de ciudadanos han recibido la pauta completa, es decir, el 32,6% de la población. Reportó desde Rusia para el programa Coronavirus, la pandemia, Celine Messenger. Bueno, ya tendremos oportunidad, por supuesto, de revisar lo que está ocurriendo en Rusia. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa, regresamos con más noticias. Y en España detectan nuevos casos de COVID-19 con la variante Delta Plus. En Cataluña, España, confirman ya 9 casos de la variante Delta Plus del COVID-19 y autoridades de salud advirtieron que eventualmente incrementarán estos casos. Cataluña ha acumulado el 1.000.000 de casos confirmados de coronavirus acumulados desde el principio de la pandemia y ha sumado 4 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas. El tiempo que empeoran por sexto día consecutivo los indicadores epidémicos. El riesgo de rebrote, índice que mide el potencial de crecimiento de la pandemia, aumenta 2 puntos y se sitúa en 51, y también aumenta la velocidad de transmisión, en este caso 5 centésimas, y se sitúa en 1.16. Esto quiere decir que cada 100 infectados contagian a una media de 116 personas. El número de pacientes ingresados a los hospitales catalanes con coronavirus es de 339 hasta el momento, de los que 87 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos y 57 de ellos con ventilación invasiva. Las autoridades de salud español también llamaron a todas las regiones a monitorizar esta nueva cepa, que según los primeros datos es un 10% más transmisible que la variante Delta, aunque los síntomas y la gravedad son parecidas. Además, señalaron que es una variante que, aparte de las mutaciones de la variante Delta, tiene otras 2 mutaciones que están en la zona donde el virus se une a la célula, informó Rocío López Fonseca.
La vacuna cubana llega a Nicaragua. Hasta ahora este biológico que se había aplicado solamente entre la población cubana finalmente se ha enviado al extranjero. Hay que decirlo que por el momento todavía no ha recibido el reconocimiento y la certificación de otras agencias de salud, pero por lo pronto ahí en este país centroamericano se está inmunizando a niños y jóvenes con estas vacunas. Nicaragua comenzó a aplicar las vacunas cubanas Abdala y Soberana 02 a niños de 2 años en adelante hasta adolescentes de 17 años de edad y la Sputnik Light a personas con edades de entre 18 a 29 años. Decenas de niños y adolescentes, acompañados de sus padres, así como adultos jóvenes, acudieron desde tempranas horas a los 1.800 puestos de vacunación establecidos por el Ministerio de Salud en los 153 municipios de Nicaragua para ser inyectados contra la COVID-19. Las vacunas aplicadas a los menores de edad son las de origen cubano Abdala y Soberana 02, que de momento no cuentan con la autorización de la Organización Mundial de la Salud, OMS. La fórmula inoculada en los adultos jóvenes es la Sputnik Light, que consiste en una sola dosis y que según Rusia tiene una eficacia del 70% frente a la variante Delta del coronavirus, cuya presencia en Nicaragua no ha sido confirmada por las autoridades locales. La Sputnik Light tampoco ha recibido la aprobación de la OMS, organismo que no se opone a las fórmulas que los gobiernos de cada país decidan aplicar. Nicaragua espera adquirir 2,4 millones de dosis de vacunas cubanas en 2021 y ya ha garantizado 3,39 millones de la fórmula rusa. Bueno, de Nicaragua nos vamos ahora a Colombia, donde está nuestro compañero Richard Quiñones, reportero de Oriente Noticias Bucaramanga. Richard, cuéntanos cómo amanece hoy Colombia. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial para ustedes allá en México. Aquí estamos listos para contarles el avance de las acciones pertinentes para tratar de contrarrestar el coronavirus. Y empezamos contándoles que 1.498 nuevos casos se han presentado y 28 fallecidos más se presentan en este territorio. En el país colombiano en total hay 12.095 los casos que se mantienen activos, según el Ministerio de Salud. De acuerdo con el reporte, en Colombia se presentaron un promedio de 1.498 casos nuevos de COVID-19 en las últimas horas. Esto luego de que se procesaran 46.872 pruebas, 21.204 de PCR y 25.678 de antígenos. El país a la fecha se ha procesado alrededor de 26.405.615 pruebas. Así las cosas, Colombia llega a 4.986.949 casos de coronavirus confirmados desde que comenzó la pandemia en marzo del año 2020. Por otro lado, el reporte da cuenta de 28 fallecimientos más por el virus. Con esta actualización, la cifra total de fallecimientos en Colombia asciende a 126.959. En cuanto al avance del Plan Nacional de Vacunación, las autoridades sanitarias informan que en el país se han aplicado 44.953.441 dosis de las vacunas contra esta enfermedad. De esta cifra, 24.949.783 corresponden a primera dosis, mientras que 16.106.054 a segunda dosis, 95.624 dosis de refuerzo y 3.809.980 son las personas vacunadas con una sola dosis. En el país, 19.916.034 personas ya tienen su esquema completo de vacunación. Y mucha atención, que sobre esta misma noticia tenemos más datos, y es que Colombia producirá la vacuna del COVID-19 de la farmacéutica Inovo. El objetivo del gobierno es empezar a producir de dosis en 2022. El próximo año se podría empezar a producir estas vacunas en territorio colombiano contra el COVID-19, según el memorando del entendimiento que se firmó en las últimas horas por parte de las autoridades sanitarias, el ministro de Salud y la farmacéutica estadounidense Inovo. El objetivo de este acuerdo es explorar la transparencia de la tecnología y el conocimiento de la recuperación de la capacidad colombiana de producción de vacunación y otras biotecnologías, y asimismo proporcionar un marco para este propósito. Por ahora, esa es la información desde el territorio colombiano. Continúen ustedes en México.
Muchas gracias, Richard. Un saludo, un abrazo a nuestros hermanos colombianos que nos siguen a través de la señal de la televisora pública. Y mira, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, asegura que la pandemia de coronavirus acabará cuando el mundo lo decida, ya que tienen las herramientas de salud y médicas efectivas, pero no las utilizan bien. Con casi 50,000 muertes a la semana, sin contar los casos no reportados, la pandemia está lejos de acabar, así lo ha asegurado el dirigente de la Organización Mundial de la Salud durante la inauguración de la Cumbre Mundial de la Salud, donde se insistió en un reparto justo de las vacunas para contribuir al fin de la pandemia. La pandemia acabará cuando el mundo elija acabarla. Está en nuestras manos. Tenemos todas las herramientas que necesitamos. Herramientas de salud públicas efectivas y herramientas médicas efectivas, dijo. Sin embargo, ha puntualizado que el mundo no ha utilizado bien estas herramientas y ha advertido que con casi 50,000 muertes a la semana, sin contar los casos no reportados, la pandemia está lejos de acabar. Señaló que el objetivo establecido de vacunar al 40% de la población de cada país hasta finales de este año puede lograrse, pero bajo determinadas condiciones, según el director general de la Organización Mundial de la Salud. Urgió a los productores a priorizar y cumplir sus compromisos con COVAX y AVAT, a una mayor transparencia sobre el destino de las vacunas y a compartir conocimientos, tecnologías y licencias y renunciar a los derechos de propiedad intelectual. Si hacemos esto, podemos acabar con la pandemia y acelerar la recuperación global, afirmó, al tiempo que subrayó la necesidad de fortalecer la arquitectura global sanitaria compleja y fragmentada en la actualidad para evitar que esto vuelva a ocurrir. El tema que hoy nos ocupa, y se lo proponíamos ya al inicio de este espacio, tiene que ver con las variantes del virus SARS-CoV-2. ¿Cómo han influido estas variantes en el incremento en el número de casos en algunos países y el surgimiento de nuevas olas? Nuestra compañera Rocío López Fonseca nos lo cuenta. Aunque el Fondo Monetario Internacional espera que la economía latinoamericana cierre el año con un crecimiento de 6%, la amenaza de nuevas variantes de coronavirus y la prevalencia de la variante Delta a la región suman preocupación sobre un resurgimiento de una nueva ola de la pandemia y representan un riesgo para las perspectivas de crecimiento en el corto y mediano plazo. Según el informe sobre las perspectivas económicas regionales del fondo, América Latina perderá otra década si no implementa de manera urgente reformas que impulsen el crecimiento y reduzcan las tensiones sociales. Durante meses, las Américas han sido el epicentro mundial de la pandemia. Aunque la situación ha mejorado recientemente en algunos países, los expertos aseguran que está lejos aún de controlarse, y más con la llegada en breve del invierno a Norteamérica. Uno de los principales obstáculos ha sido la falta de acceso equitativo a las vacunas, cuyas dosis han sido acaparadas por los países más desarrollados, dejando a gran parte de Latinoamérica muy atrás de la vacunación. Según la Organización Panamericana de la Salud, en promedio, el 41% de la población está vacunada en América Latina y el Caribe, pero las disparidades también existen dentro de la región, con naciones que todavía no han llegado a inmunizar ni al 20% y otras con más del 70% de su población protegida. El Fondo Monetario Internacional estima que casi el 60% del total de la población en la región podría haber completado la vacunación para fin de año y el 84% a finales de 2022, pero esto no ha sido confirmado por los organismos internacionales de salud, informó Rocío López Fonseca. Vamos a hacer una pausa muy breve, regresamos con más información. @Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hoy estamos hablando de variantes del virus SARS-CoV-2, este virus que surgiera originalmente en China hace ya casi un año y muchos meses han pasado en medio, muchas variantes han surgido también. Hay una que preocupa especialmente en la actualidad. Se trata de la variante Delta Plus, que es designada como variante bajo investigación en Reino Unido.
Al 20 de octubre había 15.120 casos de la llamada Delta Plus confirmados por secuencias del genoma completo en Inglaterra, desde que se detectó por primera vez en julio. En la última semana representó aproximadamente el 6% de todos los casos de Delta. El sublinaje de la variante Delta, conocida como Delta AY.4.2, fue designada como variante bajo investigación por la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido este 20 de octubre. Este sublinaje se ha vuelto cada vez más común en el Reino Unido en los últimos meses, y hay algunas pruebas iniciales de que puede tener una mayor tasa de crecimiento en comparación con Delta. Sin embargo, se necesitan más pruebas para saber si esto se debe a cambios en el comportamiento del virus o a condiciones epidemiológicas, señaló la Agencia Sanitaria del Reino Unido. El genoma de esta variante no tiene muchas mutaciones en comparación con Delta. Sin embargo, un pequeño cambio puede ser suficiente para causar una diferencia en las propiedades del virus en algunas circunstancias. La variante Delta original sigue siendo abrumadoramente dominante en el Reino Unido, que representa aproximadamente el 99.8% de todos los casos, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, pues ahí tiene usted esta variante que ha sido sin duda una de las que mayor preocupación está causando actualmente en el mundo. Y para hablar de este y más temas, saludamos como todos los días al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido, qué gusto. Qué gusto saludarte, Belén, buen día. Igualmente, doctor, lo decíamos ya, muchos meses han pasado desde el primer caso reportado en China y quizá valdría la pena, doctor, recordarle a nuestra audiencia por qué sí debemos centrar nuestra atención en las variantes, pero por qué también algunas de ellas no han llamado tanto la atención. La Organización Mundial de la Salud las ha clasificado como variantes de interés, como variantes de preocupación y como variantes que deben mantenerse bajo investigación. O sea, hay esas tres categorías. Evidentemente las variantes de preocupación son las más significativas porque representan aquellas que o tienen mayor riesgo de transmitirse con mayor facilidad o representan mayor posibilidad de gravedad de la enfermedad o pueden estar generando mayor mortalidad o letalidad en algunas regiones. Las variantes de preocupación que acepta la Organización Mundial de la Salud en estos momentos son la variante alfa, que surge en Reino Unido, más o menos a mediados del 2020. Luego la variante beta, que surge en Sudáfrica, octubre del 2020. Luego la variante delta, que surge en febrero de este año en la India. Y la variante, bueno, un poco antes de la delta, la variante gamma, que surge en Brasil, aproximadamente entre octubre, noviembre del año pasado, 2020. Ahora estamos en presencia de una subvariante, es decir, una cepa o un linaje que deriva de la variante delta, a la que particularmente Reino Unido le ha dado el nombre de Delta Plus. Y es que esta variante tiene muchas similitudes, prácticamente como la variante Delta, pero tiene un par de mutaciones, la más importante de ellas en la proteína espicular y que se conoce como AY2.4. Esa variación en la proteína espicular del virus, esa mutación, es lo que le da la connotación de variante Delta Plus, porque además, aunque está bajo investigación, esta nueva cepa o subvariante parece transmitirse también con mayor rapidez, con mayor intensidad que la propia variante Delta. Y la variante Delta de suyo ya era más transmisible que la cepa original de Wuhan de hace casi 2 años, Belén. Y además
es probable, se investiga la posibilidad de que esté generando mayor gravedad en los pacientes que la han portado, y que se ha encontrado desde el mes de junio y que aproximadamente se ha detectado en el 10% aproximadamente de los casos de los últimos 2 meses que se han identificado en Reino Unido. Reino Unido es quien tiene en este momento la mayor preocupación con respecto a este nuevo linaje de la variante Delta. Doctor, y que ya lo mencionaba usted, ya de por sí la variante Delta, ya Delta Plus, pero la variante Delta fue la que provocó que países realmente se desbordaran con casos, en el caso de India, por ejemplo, que vivieron una crisis muy preocupante hace apenas algunos meses, doctor. Muy preocupante. De hecho, se considera que la tercera ola mundial de la pandemia de COVID-19 se debe predominantemente a la variante Delta y se debe al gran brote epidémico que sufrió la India. Recordemos que después de China, India es el segundo país más poblado del mundo, y la cantidad de personas que cada día se infectaban en la India, más o menos en el mes de febrero, marzo, abril de este año, contribuyó con mucho a la cantidad de casos mundiales y con mucho entonces a la presencia de la tercera gran ola de la pandemia de COVID-19 que hemos vivido. Doctor, usted decía que la variante Delta Plus es muy similar a esta variante Delta, que lo recordábamos como contexto, tuvo una presencia muy fuerte en India. Pero, ¿qué más se sabe de esta variante, doctor? ¿Es, por ejemplo, puede provocar mayor número de muertes? No lo sabemos todavía, Belén. Tampoco sabemos si se está comportando con mayor gravedad. Está en estudio estos dos aspectos, que si se transmite con mayor facilidad, eso parece que sí ocurre. Y mira, cuando una agencia internacional tan importante como la Organización Mundial de la Salud nos dice que una determinada variante es una variante de preocupación, decía yo los dos principales factores, pero me faltó un tercero, y ese tercero es la capacidad que pueda tener esa variante de evadir la respuesta inmune que se generó a través de las vacunas o la respuesta inmune que se generó a partir de una infección previa. Ese es otro punto fundamental que toma en consideración la OMS para determinar si se trata de una variante de preocupación. Entonces, todavía ese tercer factor no está plenamente determinado respecto de la variante o del sublinaje Delta Plus. Pero, por ejemplo, sí fue estudiado, ha sido estudiado con todas las variantes, por lo menos con las variantes de preocupación, y en las que se ha encontrado esa posibilidad de que el virus tenga evasión de la respuesta inmune que generó el paciente o la persona vacunada, fue precisamente con la sudafricana, que es la variante beta, y con la gamma P1, que es la variante de Brasil. Esas son las dos cepas o variantes en las que se ha identificado que puede haber algo de evasión a la respuesta inmune. Que ese es otro de los datos, doctor, que se irá confirmando a lo largo de los próximos meses, quizá años, no lo sabemos, pero ¿qué vacunas son efectivas para qué variantes y qué vacunas cubren el total de las variantes que hasta ahora han surgido, doctor? Afortunadamente, Belén, las mutaciones que se han generado en la proteína espicular del virus, que por cierto, hay que decir esa parte respecto de las variantes. Puede haber mutaciones no solamente en los genes que codifican a las proteínas que forman la espícula del virus, sino también puede haber mutaciones de
otras estructuras que conforman el virus. Sin embargo, las mutaciones significativas son las de la proteína espicular, porque esa proteína es la que tiene un papel fundamental en la infección y en la transmisión. El inicio de la infección, la llegada del virus a una célula humana para infectarla y para que de ahí inicie todo el proceso de replicación del virus y luego infección a otras células, etcétera, tiene que ver mucho con esta proteína, que es la que, digamos, abre la puerta de la célula que va a infectar. Y la puerta de la célula que va a infectar es un receptor del que hemos hablado en muchas ocasiones. Y la proteína espicular, entonces, cuando tiene alguna de estas mutaciones, el virus entonces se puede convertir o en más infectante o en más virulento y generar mayor gravedad de la enfermedad. Doctor, eso tiene que ver, vamos a poner un ejemplo, un caso, alguien que se infectó con el virus original o con la cepa original. Eso es. Y luego entra en contacto con una variante, ¿hay mayor probabilidad de que se contagie y que desarrolle enfermedad? Puede ocurrir, por supuesto que puede ocurrir. Lo que se tiene bien estudiado hasta el día de hoy es que quien tuvo la infección previa y se vuelve a infectar, tiene un cuadro secundario más leve que el inicial. Al principio, los primeros estudios de reinfecciones sugerían 50% y 50% de menos gravedad y más gravedad. Pero ahora sabemos que habitualmente un segundo episodio se presenta con menor gravedad, habitualmente, no es la regla. Y segundo, que también quien tuvo un primer episodio tiene menos probabilidades de tener un segundo episodio de COVID. También eso lo sabemos. No es la regla, lo quiero aclarar, porque a veces estos hallazgos pueden generar un exceso de confianza en la población. Y el otro punto, Belén, y la pregunta es muy importante que los anticuerpos que se generan durante la primera infección podrían no tener la misma eficiencia contra otra cepa. Como igual la vacuna que te aplicas y que te genera anticuerpos, estos anticuerpos podrían no tener la misma eficiencia en presencia de una nueva variante, en presencia de una nueva cepa. Por eso es algo que se tiene que estar estudiando de manera permanente, porque de esa forma las farmacéuticas o los consorcios que se han creado de farmacéuticas con universidades podrían llegar a modificar el contenido antigénico de la vacuna para que ahora se pueda cubrir de forma más eficiente a diferentes cepas que han ido surgiendo a lo largo de estos ya casi 2 años de pandemia. Muy interesante, doctor. Vamos a regresar, por supuesto, con más del tema, si nos lo permite, claro que sí, después de la siguiente pausa. Estamos de regreso ya en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Y miren, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades impulsan pruebas piloto para detectar variantes en los aeropuertos. Los Centros para el Control de Enfermedades lanzaron un programa piloto en el Aeropuerto Internacional de San Francisco para permitir la detección, casi en tiempo real, de nuevas variantes de COVID-19 entre los viajeros que ingresan a los Estados Unidos. Para hacerlo posible hay una colaboración con la empresa de pruebas XpressCheck COVID-19 y Ginkgo Bioworks. Además, los CDC están lanzando programas pilotos en los aeropuertos John F. Kennedy y Newark.
Todos los pasajeros aéreos que llegan a los Estados Unidos, incluidos los ciudadanos estadounidenses y las personas completamente vacunadas, deben tener un resultado negativo en la prueba de COVID-19 no más de 3 días antes del viaje o documentación de recuperación de COVID-19 en los 3 meses antes de abordar un vuelo en los Estados Unidos. Este proyecto piloto, que no está relacionado con las órdenes de prueba existentes o las restricciones de viaje, invitará a los pasajeros a ofrecerse como voluntarios para 2 tipos de pruebas. La primera es una prueba PCR agrupada, lo que significa que las muestras de varios pasajeros se combinan y analizan como un grupo y se secuencian si son positivas. El segundo tipo de prueba consiste en proporcionar a los pasajeros un kit de recolección de muestras en el hogar que ellos envían para una prueba de PCR individual de 3 a 5 días después de su llegada a los Estados Unidos. Este periodo está en línea con la recomendación actual de los CDC de que todos los viajeros se hagan la prueba de 3 a 5 días después del viaje internacional. Los resultados positivos también se secuenciarán. Los CDC utilizarán los resultados con fin de vigilancia. Los viajeros serán notificados de sus resultados positivos de PCR, informó Elizabeth Ortiz. Gracias a nuestra compañera Elizabeth Ortiz por esta información. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, hablábamos ya entonces de la presencia de las variantes y lo ha comentado usted en diversos programas, doctor, la importancia de ir cerrando las puertas al virus para que en esa medida no se replique y exista mayor probabilidad de que surjan nuevas variantes. Una de las, digamos, de los esfuerzos que se tendrían que hacer es la vacunación de la humanidad para evitar que este virus siguiera replicando, doctor. Sí, para que se disminuya mucho lo que conocemos como circulación del virus, ¿verdad? Exacto. En el ámbito social comunitario. Mientras menos circulación de un patógeno, se genera mucho menor riesgo de mutación. Como se trata de un virus RNA, es decir, cuyo ácido nucleico es ácido ribonucleico, que los virus RNA, lo hemos comentado en otras ocasiones, son capaces de mutar con mayor facilidad. En cada ciclo replicativo tienen mayor probabilidad, digamos, de equivocarse al generar de nueva cuenta su estructura y sus proteínas funcionales. Y esas mutaciones, que son más comunes con los virus RNA que con los virus DNA, son las que precisamente, por ejemplo, en el caso de la influenza, generan estos brotes que pueden presentarse cada año, que pueden presentarse cada 10 años, incluso como grandes epidemias o como grandes pandemias, por las mutaciones menores y mayores, las menores cada año y las mayores cada 10 años que tiene el virus de la influenza. El virus de la influenza también es un virus RNA. Entonces, por eso la importancia en el caso de COVID-19 de que su virus responsable SARS-CoV-2 circule lo menos posible. Entonces, mientras más pronto se logren las metas de vacunación en los diferentes países y regiones en el mundo, y mientras más protección tenga la población con las medidas sanitarias que hemos tanto comentado, se puede disminuir la circulación del virus y por lo tanto se puede disminuir el riesgo de generación de nuevas variantes. Doctor, y esto nos da pauta, nos da pie también para hablar de otras 2 o 3 noticias que aquí hemos compartido el día de hoy. Una, el caso de Rusia, que está registrando un incremento importante en el número de contagios. De hecho, ya de manera preocupante se ha dictaminado por parte del gobierno una semana de asueto para evitar que siga esta cadena de contagios. China, que de nueva cuenta regresa a la reclusión o a estas llamadas cuarentenas, en medio, doctor, pues de algo que ha sido un estira y afloja permanente, la vacunación. Sí, efectivamente, Belén. China es uno de los países que tiene los índices de vacunación con esquema completo más altos a nivel mundial. Portugal también, Israel, Dinamarca, son de los países que están en los índices más altos de población vacunada. Sorprendentemente,
Rusia no se encuentra dentro de esos primeros lugares. Reino Unido también se encuentra dentro de los primeros lugares de vacunación con esquema completo a nivel mundial. México, por ejemplo, está en medio de la tabla, en donde está también el promedio mundial. Si uno revisa ese ranking mundial del porcentaje de vacunación con esquema completo, nos vamos a encontrar que la media mundial está en aproximadamente 37-38 y México está también en 37-38 con esquema completo. Pero hay países que tienen 80%, 75%. Israel, por ejemplo, recordarás, logró esa meta muy pronto. Es un país, digamos, relativamente pequeño, pero agilizó muchísimo la vacunación. De los países latinoamericanos, Chile y Uruguay son los países con mayor avance en vacunación completa de su población, en mayor porcentaje de vacunación con esquema completo. Entonces sorprende, sí, de algunos países. A mí también me sorprende Rusia como a ti, porque primero tienen una vacuna que ellos mismos han desarrollado y segundo, pues también tienen potencial económico para adquisición e implementación de toda la dinámica y logística para su aplicación, ¿no? Entonces, sí es importante que se logren esas metas, porque además no solamente Rusia está teniendo impacto de nueva cuenta con un incremento en el número de casos diarios de su población, sino, por ejemplo, también Reino Unido. Reino Unido está volviendo a tener, por eso están preocupados, por ejemplo, por esta variante Delta Plus, porque están teniendo de nuevo incremento en el número de contagios diarios. Claro. Entonces, sí, pueden estar ocurriendo de nueva cuenta olas que yo considero no van a ser de la magnitud de las anteriores. Cada ola nueva va a ser de menos intensidad hasta que se logre aplanar, ¿no? Esta curva panorámica gigante de estos 2 años, ¿no? Y doctor, por otro lado, la noticia que nos llega desde Nicaragua, están inmunizando a parte de su población con la vacuna Abdala y también con la vacuna Soberana, ambas de creación o manufactura cubana, que de hecho estaba recapitulando, en realidad es el primer país en América Latina, doctor, que saca una vacuna, digo, más allá de su país, y que estaba trabajando y está trabajando en la creación de un biológico. Sí, Belén. Cuba ha tenido un desarrollo biotecnológico muy interesante de décadas para acá. Cuba produce interferones, Cuba produce vacunas. Por ejemplo, Cuba produce una vacuna antimeningocócica que tiene mucho prestigio y que se aplica en muchos países en América Latina. Tiene, por ejemplo, un instituto biotecnológico muy notable, muy reconocido a nivel internacional, que es el Instituto Finlay. La Organización Panamericana de la Salud tiene mucho respeto por el sistema de salud cubano y también por el perfil de investigación en áreas biomédicas de Cuba. Entonces, todavía no conozco con detalle publicaciones respecto de Soberana y de Abdala, las vacunas que desarrollaron los cubanos, pero seguramente tienen buen desempeño. Es probable que podamos ver publicaciones muy pronto respecto de su eficacia y seguridad, ¿no? Claro, estaba leyendo, doctor, son 5 las vacunas que se están desarrollando en Cuba. Es por supuesto esta de Abdala, está también Soberana y Soberana 2 del Instituto, el que mencionaba, Finlay de vacunas. Y bueno, dice aquí este artículo publicado a nivel internacional que en el caso de Soberana 2 y Soberana Plus se va a presentar en los próximos días el expediente a la autoridad regulatoria para solicitar su autorización. De hecho, bueno, hay que decir que hasta ahora ninguna de estas ha sido avalada o aprobada por la Organización Mundial de la Salud,
pero se espera que lo hagan y que Cuba pueda aportar al mundo estos 5 biológicos que sin duda serán de mucha ayuda para la vacunación. Ojalá, ¿verdad? Esperemos que así sea. Y efectivamente, estas vacunas, Belén, lo comentábamos hace un momento fuera del aire, están desarrolladas utilizando como base antigénica una parte mucho más específica de la proteína espicular que se conoce como RBD. Es el determinante antigénico. ¿A qué se le llama determinante antigénico? A la parte más específica que genera la detección por parte de los anticuerpos que se han generado contra una proteína o un antígeno de un determinado patógeno, ¿no? Bueno, pues por lo pronto ahí está, doctor, esta buena noticia, creo yo. Claro. Vamos a ver qué ocurre en los siguientes días. Doctor, como siempre, muchas gracias. Gracias, Belén, a ti, con todo gusto. Gracias, doctor. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado.